Queridos colegas, excelente inicio de semana. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio dedicado a tratar temas que son inherentes a nuestra labor docente. El día de hoy conversaremos o compartiremos un tema por demás fuerte que vivimos en el día a día, y este tema es cuando estamos bajo presión, cuando el invitado no es un autor, no es una metodología, no es ni siquiera nuestro supervisor o nuestro director, sino es cuando el estrés entra al aula y cuando aprendemos también a escucharlo. Quiero contarles algo que me llegó a ocurrir en varias ocasiones, porque casi estoy seguro que a ustedes también les ha pasado y que hemos de alguna u otra manera normalizado, que hemos hecho parte de nuestro día a día frente al aula. Sin embargo, no es normal y no debería de estar ahí. Sin duda, hubo un día donde llegué al salón de clases y sentí algo muy particular, que me sentía cansado, que me sentía como si no debiera estar en el aula, como disperso, me costaba trabajo poder comenzar con la clase. Ese día no había pasado nada grave, pero me sentía con un cansancio pues no, que no era normal para mí. Y todo esto me pesaba, el ruido del salón, que los chicos no ponían atención, me sentía molesto de cierta manera y no lograba centrarme en lo que necesitaba generar en el aula, en lo que necesitaba tocar de tema. Y empecé a tener un diálogo interno. Me dije por dentro: respira, no traigas todo esto al grupo. Pero el cuerpo no siempre obedece tan rápido. Ahí entendí algo clave, queridos colegas. El estrés docente no aparece de golpe, se va acumulando en silencio. Y a veces no requerimos de situaciones complejas que vivamos fuera del aula para que se nos presente en esos momentos o en esos instantes que estamos dando nuestras sesiones, que estamos teniendo nuestras clases. Por ejemplo, posteriormente salí a la sala de maestros, y en la sala de maestros estábamos compartiendo y había quien decía: ya no tengo paciencia, ya no es lo mismo, antes disfrutaba más enseñar. Y otros decían: no es el grupo, soy yo. Y así estábamos comentando precisamente, pero empezamos a hacer conciencia de que definitivamente el amor por nuestra profesión, por la vocación docente, está presente. Sin embargo, había algo aquí que nos empezaba a pesar. Y en muchas ocasiones resulta, y lo hemos vivido todos, que estamos en un sistema que muchas veces exige más de lo que sostiene, de lo que hay de apoyo. Y esto nos va dirigiendo a lo que propiamente se llama el estrés que vivimos por parte de nuestra labor educativa, el estrés docente. Y cabe mencionar que el estrés docente es ese momento en el que tu vocación sigue intacta, pero tu energía ya no. Nos cuesta más trabajo, o el doble o el triple, poder estar presentes en nuestras aulas. Lazarus y Follman dicen que el estrés surge cuando sentimos que las demandas superan nuestros recursos. En palabras simples, cuando el aula nos pide más de lo que hay o tenemos para dar, es cuando se detona dentro también esa parte que nos imposibilita el poder desempeñarnos adecuadamente, pero anímicamente también nos va pesando.
Y si le sumamos esto día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, que se convierte en años, nos causa una frustración, la cual afecta nuestra salud emocional, pero también nuestro desempeño y el camino de orientación y el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, los ejemplos claros cuando nos ocurre esto es que quizás tenemos una preparación de clase, no quizás, tenemos una preparación de clase genial, tenemos experiencia, tenemos las estrategias ad hoc, pero resulta que ese día no hay paciencia. Y eso también cuenta. Tenemos que reconocer o compartir realmente estas situaciones que nos ocurren en el aula y que muchas veces hemos normalizado al punto de decir, mañana será otro día. Nuestro laboratorio de aprendizaje no solamente es para implementar estrategias o métodos que puedan fortalecer a nuestros estudiantes, sino también en lo personal, tomar el tiempo indispensable para ver hacia adentro y empezar a reconocer también qué es lo que me suma, qué es lo que siento y cómo poder canalizar todo esto para poder trabajarlo. ¿Cómo se manifiesta en el aula esta situación que se nos presenta del estrés? El estrés se empieza a notar cuando respondemos más rápido de lo que pensamos, es decir, en automático, sin pensarlo, sin razonarlo. Nos molesta el ruido que antes era normal y que quizás era esa conversación sencilla que no pasaba más de nuestros alumnos. Corriges con dureza cuando solo querías orientar. Es un acto automático que nos sale. Y salimos del aula pensando, no era necesario reaccionar así. Entonces, realmente empezamos a hilar que algo no está bien con lo que estamos trabajando, con lo que estamos haciendo. Maslow lo llamaba agotamiento emocional y aparece justo en quienes más se comprometen, en quienes más han dado y que se entregan en su día a día. Ahora bien, ¿qué es lo que nos puede ayudar o qué estrategias podemos implementar? Yo lo que empecé a hacer es empezar a ponerle nombre sin culpa. Es decir, estoy estresado y algo cambió. Porque lo que se nombra nos deja de dominar. Es decir, si reconocemos ese estrés, nos permite actuar y tomar decisiones que nos permitan desahogar, que nos permitan sacar. No es rendirnos. No es decir, soy un fracasado porque estoy estresado. No es decir, no tengo para dónde. Al contrario, es ubicarnos en lo que nos está ocurriendo, porque somos personas. Como docentes tenemos una grandísima responsabilidad, pero también parte de nuestro bienestar personal. Y esto muchas veces lo hemos dejado de lado. Algo que también me ha servido muchísimo es pausar antes de reaccionar. Si estoy viendo que estoy reaccionando molesto, enojado, ahí hay palomita para decir estoy estresado. Enojado, molesto significa que voy a estar reactivo. Y cuando mi estímulo verbal es reactivo, voy a ocasionar en el estudiante un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque no va a participar, no va a aprender, no va a seguir. Y quizás su comportamiento se va a reforzar para que también sea negativo y se incremente mi estrés. Entonces, es una bombita de tiempo, es una cadenita que se va haciendo cada vez más fuerte por no identificar también mi lenguaje reactivo y mi lenguaje estresado. Antes, quizás un alumno interrumpe y levanto la voz y el grupo se va a tensar. Pero ahora, cuando yo hago consciente este proceso y tomo mi pausa, el alumno interrumpe, respiro profundo, cuento hasta 3, o si necesito contar hasta 100 lo cuento, me tomo el tiempo necesario y entonces sí, hablo. Yo sé que no siempre nos va a pasar de manera perfecta que podamos hilar todo esto y podamos tomar la calma necesaria,
pero es un ejercicio que nos va a permitir tomar el control, y no nomás dentro del aula, sino también en todos nuestros planos, y lo que nos va a ayudar también a centrarnos, a hacer conciencia en la vida profesional y personal del estrés, y tomarnos esas pausas activas. Y fíjense, las pausas activas en nuestra clase, cómo transforman, cómo permiten que nuestros estudiantes vuelvan a reactivarse. En nosotros también las pausas activas nos vuelven a la jugada. No las dejemos de lado. La neurociencia lo explica. Regular la respiración, regular también el sistema nervioso. Cuando tenemos la capacidad de respirar profundo, empieza a fluirnos todo. Y no es aquí una cuestión esotérica o demás, es una cuestión de fisiología, es una cuestión de vida. Al tomarnos el tiempo para respirar profundo en nuestras clases, identificando el estrés y teniendo pausas activas que nos permitan regresar a nuestra clase, disminuye también esa acumulación emocional. También es importante, queridos colegas, que seamos realistas y bajemos el ideal de perfección. Muchos de nosotros nos encanta el poder idear estrategias, implementarlas y tener la mejor respuesta. ¿A quién no le encanta esto, no? Pero la realidad es que cuando no nos sale bien, se vale reconocer. Y más allá de estresarnos, tenemos que saber que no todas nuestras clases serán brillantes. No todos los días tendremos la misma energía. Y aún así, seguimos siendo buenos docentes. Reconocerlo nos permite hacer un ejercicio interno de nuestra persona, de valorarnos también. Sin duda, una regla básica siempre va a ser, primero yo y luego el grupo. Si yo entro activado, es decir, molesto, estresado, con mi carota, ¿cuál es la realidad? Que tenemos un efecto multiplicador negativo donde el grupo va a tomar esa energía o esa dinámica y va a reaccionar igual. Se va a alterar y eso nos va a alterar y la alteración se va a salir de control. Por eso, cuando llegamos al grupo, debemos de tener claro la autorregulación. Como decía Goleman, la autorregulación precede la enseñanza. Entonces, en cualquier momento que lleguemos a nuestro grupo, es ese momento de decir, aquí estoy, respiro profundo y empiezo a vincularme. Y ya tenemos muchas estrategias que hemos visto a lo largo de los en vivos, donde podemos vincularnos de una manera muy interesante con los estudiantes y empezar a fluir esa parte del estrés, empezar a moverla, que no se acumule, que no se cierre, que no se quede aquí. Hay que sacarla. Entonces, esta parte de respiración, de pausa activa, de reflexión antes del comienzo de clase, nos permite ubicarnos. ¿Cómo estoy llegando hoy? Si la respuesta que yo tengo en ese momento frente al grupo a punto de iniciar la clase es estoy tenso, entonces bajo el ritmo, simplifico las actividades y priorizo ese vínculo. ¿Para qué? Para que vayamos encaminando, dirigiendo el proceso a lo que realmente me va a permitir volver a estabilizarme. De verdad, queridos colegas, es sumamente importante el poder trabajar con esa parte de nuestra persona, del manejo del estrés que tenemos día a día, porque no es normal estar estresados en nuestras aulas. Es importante también cambiar el control por estructura. Cuando todo depende de nosotros, nos agotamos. Entonces, yo empecé a visualizar rutinas. Me empecé a anticipar acuerdos.
a dejar de improvisar los límites. ¿Y qué creen que pasó? El aula se volvió más predecible y yo más tranquilo, porque al fin de cuentas identifiqué qué es lo que ocurre, identifiqué qué es lo que pasa conmigo, identifiqué que soy humano y que tengo días malos y que esos días malos me permiten para aprender y ser mejor docente, pero sobre todo persona. No lo perdamos de vista, colegas. Cuidar mi diálogo interno. Es decir, antes me decía, no sirvo para este grupo, ya no puedo, estoy hasta el gorro, hasta el límite. Hoy me digo, este grupo me está pidiendo crecer de otra manera. Este grupo es un reto personal donde no voy a involucrar mi frustración y mi estrés, sino las estrategias que me permitan a mí ser mejor persona, ser mejor docente, cuidar mi salud mental y poder facilitar el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Beck explica cómo pensamos cambia cómo sentimos. Si yo llego predispuesto al grupo superetiquetado, que es el peor grupo, que es el grupo que más me reta, pero me molesta, definitivamente ahí estamos induciendo nuestra mente y nuestra energía y nuestro tiempo a una barrera. Y es una barrera hacia nosotros, hacia el aprendizaje, una barrera cognitiva, pero también hacia nuestros estudiantes. Y vamos a impedir su aprendizaje. El diálogo directo con nuestros colegas siempre va a permitirnos también aprender. Es decir, aquí me detengo y yo te pregunto, querido colega, ¿en qué momento del día, durante tu clase, sientes más tensión? ¿Qué conducta del grupo, te prende, te desborda? ¿Qué haces hoy para cuidarte? Aunque sea un poco, ¿qué es lo que haces? Y compartirlo definitivamente nos ayuda, porque tenemos distintas formas que nos han servido y cuidar nuestra salud mental es importante. Si vemos a un colega estresado, si vemos a un colega en esta situación, tendamos la mano, seamos solidarios, compartamos, apoyemos, ayudemos, porque esto es una situación que se está dando y nos está detonando problemas personales que nos llevamos también a la casa y de la casa a la escuela. Hoy entiendo algo importante. No necesito tener que aguantar todo, sino que requiero tomar las decisiones necesarias a partir de mi bienestar, escucharme a tiempo. Cuidarme no me aleja del aula, me devuelve la paciencia, la claridad y el sentido. Como diría Freire, educamos en relación, y esa relación también incluye cómo me trato a mí cuando enseño. Entonces, colegas, este tema definitivamente es importante, y es importante para cuidar nuestra salud, y es importante para marcar límites, y es importante para el autocuidado y el respeto que tengamos hacia nosotros. Compártanme sus comentarios, queridos colegas. Enriquezcamos nuestra labor. Cuidémonos. Transformémonos. Su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto. Su servidor Juan Carlos, aportamos ese granito de arena. Cuídense mucho, por favor. Tomen sus pausas activas. Dense el momento. Y realmente veremos cómo podemos impactar a nuestros estudiantes estando bien nosotros. Nos vemos la próxima, los espero. Recuerden compartir y que lleguemos a más. Gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Bonita semana.